Bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, qué alegría poder tenerlos este fin de semana, este domingo aquí con nosotros. De verdad, quiero decirles, es una alegría muy grande poder contar con tu presencia el día de hoy, conocerte, tener la oportunidad de saludarte. Muchos de ustedes han traído a sus amigos, a sus compañeros. De verdad nos da muchísima alegría poder tener este tiempo aquí juntos. Queremos que se sientan como en casa y completamente bienvenidos. Queremos decirles que el día de hoy estamos comenzando una nueva serie, una serie que está pensada para ayudarte en algo que es vital en nuestras vidas, y eso tiene que ver con las relaciones que tenemos unos con otros. Pero antes de poder entrar en materia, quiero hacerte una pregunta y quiero que por favor la contestes o se la digas a la persona que tienes ahí a tu lado. ¿Cuál es tu platillo favorito? A ver, piensa, no debe tardarte demasiado. ¿Cuál es tu platillo favorito? Díselo a la persona. Dicen, el pozole, dicen por acá, me encanta el pozole. ¿Qué más? La carne asada no puede faltar. ¿Qué más? ¿Cuál? El mole, el pozole, el mole, la carne asada. Fantástico, me encanta. Miren, a mí me encanta todo y cada una de las cosas que ustedes acaban de decir. Y les quiero decir, aquí tenemos personas de diferentes nacionalidades, de diferentes partes. Tenemos a Everton, Dani de Brasil, por ejemplo, muchas personas de Colombia, de diferentes partes de México también. Y es increíble ver cómo cada país, cada región de México tiene una tradición culinaria diferente. Y a mí me encanta todo lo que acaban de decir y le voy a agregar algo más. Puede parecer algo súper sencillo, pero quiero compartirles que es algo que yo todas las tardes anhelo y disfruto mucho. Mi mamá solía hacer un pan de queso. Allá en Honduras, donde yo nací, los lácteos son mucho más artesanales, mucho más, muy sabrosos, menos industrializados. Entonces, mi mamá tomaba los ingredientes frescos que conseguía en las tiendas o en los mercados y entonces venía y preparaba este pan de queso. Y a mí me encantaba cuando yo estaba creciendo, chico, disfrutar del pan de queso con una taza de café. ¡Wow! Eso era para mí en las tardes algo maravilloso. Y si a eso le sumamos que el clima se ponía algo fresco o empezaba a llover, me encantaba todavía más. Y esa tradición del pan de queso, mi mamá se la pasó a mi esposa, Jenny. Y Jenny la ha mantenido por algún tiempo. Y de verdad les digo, me encanta. Casi que todas las semanas comemos este delicioso pan de queso. Algún día tienen que venir a nuestra casa y vamos a convidarles de nuestro pan de queso. Bueno, del que ella hace, porque yo nada más me dedico a disfrutar su talento natural y dado por Dios. Entonces, les quiero decir algo. Un día estaba comiendo como de costumbre el pan de queso y lo probé y noté algo pues diferente. Entonces le pregunté, amor, ¿este pan de queso es como lo haces siempre? Y me dijo, ay no, ¿sabes qué? No encontré el queso que normalmente uso. Entonces tuve que comprar otro. Ah, dije yo, claro, eso es lo que le da el sabor diferente. ¿Te ha pasado? Tal vez el pozole, tal vez los tacos al pastor que tanto te encantan. Tú ya estás acostumbrado a un cierto sazón, tú ya estás acostumbrado a cierta textura, pero vas a un lugar diferente y notas algo raro, notas algo diferente. Y es porque en el proceso de preparar los alimentos, los ingredientes importan. Y si los ingredientes no son los ingredientes adecuados, entonces la receta cambia y entonces el resultado cambia, ¿no es cierto? Y si esto es cierto para la cocina y si esto es cierto para cómo nosotros preparamos los alimentos, pues les quiero decir, es muy parecido en el mundo de las relaciones personales. Llámese la relación con tu papá, llámese la relación con tu novia, llámese la relación con tus primos, con tus compañeros de trabajo, llámese cualquier relación que tú tengas que sea importante para ti. Hay ingredientes que son necesarios para que la relación entre tú y esa persona
funcione bien. ¿No es cierto? Y entonces, esto me hace pensar que sin los ingredientes correctos, las recetas no quedan igual, pero sin los ingredientes correctos, las relaciones fracasan. Y esta serie que comenzamos el día de hoy va a tratar acerca de 3 ingredientes importantes que tú y yo tenemos que incorporar en la sazón relacional que nosotros tenemos. Porque si somos francos y si somos honestos, algo que puedo saber de ti sin conocerte demasiado, es que tú no quieres que tus relaciones sean insípidas. Tú no quieres que las relaciones sean sin sabor. Tú quieres más bien al contrario, que estén llenas de vida, llenas de alegría, llenas de significado, llenas de intimidad, llenas de cosas muy buenas. Algo que puedo saber acerca de la mayoría de los que estamos acá es que probablemente en algún momento hayamos experimentado una relación o una interacción con una persona que fue amarga, que fue difícil de tragar, que fue agria hasta cierto punto. Y esto me hace pensar que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos en el mismo barco. Sea que ese sinsabor te lo hayas llevado mientras conducías y una persona quiso aprovecharse y meterse cuando tú habías estado haciendo fila para poder salir efectivamente. Llega una persona ahí justo en la intersección y quiere meterse y logra meterse. Nos causa una cierta molestia, nos causa una cierta incomodidad. O puede ser aquella persona que en el trabajo te diste cuenta que estuvo como haciéndose su camino para quedar bien con el jefe, para que sus resultados fueran muy destacados y que pudieran considerarla, y te das cuenta que aunque tú tienes más tiempo en la organización, esta persona llegó y obtuvo lo que tú querías y habías estado trabajando tanto tiempo. Entonces, ¿cómo lidiamos con estas cosas? ¿Cómo enfrentamos cuando un amigo parece habernos defraudado o parece no haber tenido el máximo de la honestidad en lo que tú esperabas en la interacción con esa persona? ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones? Y esto me hace pensar que cuando experimentamos esto, a veces no aprendemos a lidiar con estos asuntos, no aprendemos a remediar estos conflictos. Sabes, yo no recuerdo necesariamente en la universidad una clase que dijera relaciones personales 101 y que nos enseñaran las cosas básicas o las cosas importantes que teníamos que aprender para poder tener relaciones más significativas y que perduraran para siempre. Al punto en que quizás el día de hoy, mientras estamos escuchando esta plática, puede venir a tu mente una relación que está fría, que simplemente se ha enfriado con el paso del tiempo, que simplemente se ha vuelto compleja, difícil, se ha distanciado. Y entonces tú estás aquí y te preguntas, ¿qué puedo hacer? Ahora bien, sé que obviamente no conocemos la historia de cada uno de ustedes, y yo creo que si nosotros nos sentáramos con cada uno de ustedes y escucháramos la historia del conflicto, de qué fue lo que pasó, de cómo fue que pasó, yo creo que probablemente tendríamos empatía y diríamos, wow, sí, qué difícil, qué complicado lo que te pasó, qué difícil esa situación, ¿no es cierto? Como que entenderíamos por qué reaccionaste como reaccionaste, por qué te pasó lo que te pasó. Entonces, quiero decirte que en primer lugar entendemos esa situación, pero Dios quiere ayudarte a poder navegar esos momentos difíciles. Ahora bien, sé que algunas personas, si estuviéramos en esa conversación, dirían, mira Isaac, es muy sencillo el asunto. Todo estaría bien si tan solo, y vamos a dejar una línea en blanco ahí, todo estaría bien si tan solo él, y vamos a dejar esa línea en blanco y tú complétalo en tu mente. Probablemente eres un padre de familia que dice, mira Isaac, todo estaría muy bien si tan solo mis hijos hicieran lo que yo les diga. O quizás eres la esposa que está aquí el día de hoy y dices, todo estaría muy bien si tan solo mi esposo fuera más comprensivo,
más cariñoso. O quizás eres el esposo de esa persona y dice, todo estaría muy bien si tan solo ella me respetara más. No sé exactamente cuál es la configuración tuya personal, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué es lo que tienen en común todos estos casos que acabo de mencionar? ¿Sabes qué es lo que tienen en común? Es si ellos hicieran esto, entonces todo estaría bien. Si él hiciera esto, entonces estaría bien. O si ella no hiciera esto, entonces la relación estaría bien. Yo no tendría necesidad de ponerme complicado, de gritar, etcétera, etcétera. Y entonces así es como comienzan muchas veces estas situaciones difíciles. Ahora bien, Jesús era el maestro de las relaciones personales. ¿No te parece? Sabes que cuando la Biblia describe a Jesús, a mí me llama mucho la atención porque hay partes de las Escrituras que son profecías mucho antes del tiempo de Jesús, que dicen que precisamente el encanto que tenía Jesús no era su apariencia física. Y yo sé que quizás tú y yo estamos acostumbrados a ver al Jesús alto, con pelo largo, con barba prominente, ojos azules, y esa es a veces la imagen que tenemos de Jesús, que pensamos que fue una persona atractiva físicamente, carismática necesariamente. Y sabes una cosa, no necesariamente. Dice que su atractivo, lo que te hacía llamar la atención con respecto a Jesús, no era su apariencia física. Ciertamente no fue el dinero que tuviera, porque le preguntaban a Jesús, ¿dónde te estás quedando? ¿Dónde vives, Jesús? Danos tu código postal. Y él le decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Entonces, no era su apariencia física, no era su dinero, no era todas estas cosas. Entonces, ¿cuál era el encanto de Jesús con todas las personas que estaban ahí? Con la mujer en el pozo, en el pozo ahí en Samaria, o con la persona que estaba tendida en una cama y que tenía esa experiencia con Jesús. ¿Sabes? Lo que hacía Jesús diferente era el trato con las otras personas. Era cómo él se llevaba con las personas, cómo se llevaba con sus discípulos, cómo trataba a su madre, cómo interaccionaba con aquellas personas que buscaban hacerle mal, que buscaban censurarlo, que buscaban netamente oponerse a él. Así que, ¿qué fue lo que Jesús dijo con respecto a las relaciones? Yo quiero que consideremos una frase que a mí, cuando la escuché, dije, esto tiene todo el sentido. Y es lo siguiente: el pastor Rick Warren dice, la vida se trata de relaciones, todo lo demás son detalles. Tú y yo podemos esforzarnos y trabajar muy fuertemente por alcanzar un buen estatus académico, profesional, económico, de poder, de influencia. Podemos trabajar muy fuertemente por todas esas cosas. Yo creo que Dios te ha llamado a esforzarte y a trabajar fuerte en la universidad, en tu primer trabajo, en las diferentes áreas donde tú te desenvuelves. Pero Dios quiere que no olvides que en el proceso las relaciones con otras personas es lo más importante. Así que si tú te aseguras de atinarle y pegarle en el blanco en cuanto a las relaciones, estás atinándole a lo más importante en la vida. Y sabes, Jesús creció, como sabemos, con otros hermanos, creció con otras personas, y uno de los hermanos de Jesús, a mí me llama mucho la atención este caso, porque no solamente sabemos que Jesús tenía ahí a su hermano llamado Santiago, pero Santiago eventualmente se convirtió a convertirse en un seguidor de Jesucristo, y se convirtió en una persona que fue un hombre utilizado grandemente para influir en las personas en el cristianismo post Jesús. Después de que Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo, este hombre, Santiago, se convirtió en un pilar muy importante del cristianismo. Y él escribió un libro, una epístola, digamos, que encontramos en el Nuevo Testamento. Y en esta epístola él escribe algunos principios
que yo te quiero decir, son maravillosos, pueden ayudarte muchísimo, y él escribe con respecto a la relación humana con otras personas. Ahora, quiero que pienses esto. Imagínate ahí, en casa de Jesús, estaba José, estaba María, estaba Jesús, estaba Santiago, y entonces viene María y dice, a ver, chavos, ¿quién dejó estas toallas aquí tiradas? Y viene Santiago y dice, fue Jesús, mamá. Y dice María, ¿de verdad, Santiago, me vas a hacer creer que fue Jesús el que hizo eso? O sea, imagínate qué difícil fue ser Santiago, ser el hermano de Jesús. Estaban ahí en la mesa, pegándose por abajo. Ustedes saben que los hermanos hacen eso, se empiezan a pegar, se empiezan a pellizcar. Y dicen, a ver, chavos, ya, tranquilos. Mamá, dice Santiago, fue Jesús el que empezó. A ver, Santiago, ¿de verdad me vas a decir que fue Jesús el que comenzó? O sea, qué difícil, porque vivías con una persona perfecta, ¿no es cierto? Vivías con alguien que lo acertó todo el tiempo. Entonces, imagínate esa situación. Ahora, quiero que pienses en esto. Jesús, quien en su momento llegó a dudar de su hermano. O sea, es que imagínate que tu hermano mayor, yo no sé cuántos de ustedes tienen hermanos mayores, pero imagínate que tu hermano mayor, pienso en Emiliano, con su hermano mayor Quique, que venga y diga a Quique, oye Emiliano, yo soy el maestro aquí, yo soy el mero mero, tú vas a hacer lo que yo te diga. O sea, imagínate el hermano menor, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Es muy difícil esa situación, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, Santiago entendió que su hermano era el salvador del mundo, era la persona que Dios había enviado para rescatar a la humanidad, el salvador de todo, y entonces escribió estas palabras. Y quiero que pongamos atención, porque si estamos buscando un ingrediente que nos pueda ayudar en las relaciones, Santiago nos lo da en capítulo 4, versículos 1 y 2, y dice lo siguiente, y hace una pregunta: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. ¡Wow! Esto es impresionante, de verdad. Me llama la atención porque hay tanta sabiduría en estas palabras de Santiago, donde dice, oye, hace una pregunta. Dice, ¿de dónde surgen los conflictos y las guerras entre nosotros? ¿Sabes? Lo más común es decir, es que ella no hizo esto, es que él no hizo esto, es que si ella hubiera hecho esto, entonces yo habría respondido de esta manera. Y estamos acostumbrados a pensar, a relacionarnos pensando que la otra persona es quien tiene que cambiar, que es la otra persona la que tiene que hacer los ajustes y ella los tiene que hacer primero, porque nosotros pues estamos en lo correcto, ¿no es cierto? Estamos actuando bien. Si conocieran nuestras motivaciones, si conocieran nuestras intenciones, nuestro buen corazón, todo el mundo se daría cuenta que es obvio que la otra persona tiene que cambiar. Pero Santiago nos dice lo contrario y nos dice, ¿saben una cosa? No se trata de lo que la otra persona hace o no hace. Se trata de lo que está dentro de cada uno de nosotros. Así que imagínate esta situación, cuando rompes con tu novio, cuando sabes que alguien está hablando mal de ti, cuando sabes que la relación se ha distanciado. ¿Sabes cuál es el origen de todo esto? Santiago nos invita a reflexionar y a pensar que probablemente sí haya un componente en la otra persona, pero es muy importante que nosotros sepamos hacer una introspección y buscar dentro de nosotros y reflexionar y pensar, ¿habrá algo dentro de mí? Dice, están estas pasiones que luchan dentro de nosotros. Y sabes, esto me hace pensar que nosotros queremos a veces ganarnos el respeto de la otra persona, queremos ganarnos el cariño, el aprecio, la comprensión de la otra persona. A veces lo que más anhelamos es simplemente no ser ignorados,
que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Y cuando no lo obtenemos, y cuando no lo tenemos, especialmente cuando hemos tenido la valentía de hablar con esa persona y decirle, oye, ¿sabes una cosa? Cuando tomamos decisiones en esta casa, siento que mi opinión no es tomada en cuenta. Siento que tú estás dominando todo y no consultas con nadie. Y yo tengo una perspectiva y un aporte que dar. Y entonces, cuando se lo expresas valientemente, te escucha aparentemente, pero la situación vuelve a repetirse, vuelve a reproducirse. Entonces, eso te hace sentir más olvidado, más hecho a un lado quizás, y entonces ahí es donde salen dentro de nosotros esas pasiones y esas reacciones que muchas veces, a veces lamentamos. Dice, desean algo y no lo consiguen. Tú y yo vivimos con deseos no cumplidos. Quizás esperaríamos que nuestro padre, tu papá, hubiera sido diferente. Quizás tú, hija, esperarías que tu mamá pudiera ser más comprensiva o más relajada con ciertas cosas, pero todos tenemos deseos no cumplidos. Así que voy a darles en este momento el primer ingrediente necesario para relaciones que perduran. Ahora bien, puede ser que esto te llame la atención, puede ser que sea algo un poco chocante, pero es así. Así que, ¿están listos para recibirlo? Ahí les va. El primer ingrediente que tú y yo necesitamos para relaciones que perduran es una confesión. Así como lo escuchas, una confesión. Ahora, Isaac, ¿me estás hablando que yo tengo que ir ante una figura religiosa y confesar lo que pasó y decir? No te estoy hablando de eso. ¿Me estás entonces diciendo que tengo que ir ante una autoridad y confesar? No, tampoco estamos diciendo eso, y lo que la palabra nos dice es algo diferente. Es en realidad una invitación a ser honestos con nosotros mismos. Y la confesión, sin más preámbulo, es la siguiente. Cuando estés en un conflicto, haz esta confesión: no estoy obteniendo lo que quiero. No estoy obteniendo lo que quiero. Ahora bien, cuidado con esto, cuidado, porque yo sé que esto pudiera parecer como un arma para sacarlo y salirme con la mía siempre. ¿No es cierto? Oh, pues sí, pues es que en la iglesia me dijeron que yo tenía que reconocer que, bueno, pues no estoy obteniendo lo que yo quería. Entonces, eso significa que yo tengo que obtener siempre lo que yo quiera. ¿Sabes? Esto me hace pensar en ese episodio que creo que todos hemos vivido. Quizás estás en el supermercado, estás en uno de los pasillos, y ustedes saben, cuando David y Natalie estaban pequeños, yo recuerdo que los subíamos en los carritos del súper y ahí andábamos, ¿no? Y iban viendo, malamente de nuestra parte, iban viendo todos los chocolates, todos los dulces. Y entonces, ¿a cuánto nos ha pasado que es el caso típico del niño que dice, mamá, quiero el chocolate, quiero el chocolate? Y la mamá le dice, no, ahorita no es tiempo de chocolate, no puedes comer chocolate. Y empieza a llorar, empieza a despotricar, empieza el berrinche, y el berrinche, que era nada más entre la mamá y el niño, empieza a convertirse en un acontecimiento público. Hay personas que están haciendo live streaming por YouTube. Ustedes saben esto que ahora pasa en el mundo de las redes sociales, y entonces, ay, qué vergüenza, qué pena. Y todos los que estamos alrededor vemos el asunto y no decimos nada, pero en nuestra mente, ¿qué estás pensando? A ver, dilo, ¿qué estás pensando? Ay, si me dieran este niño un par de días, unas buenas nalgadas es lo que... O sea, ese es nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Es este niño malcriado, le está haciendo un pancho a su mamá y lo que necesita es disciplina y orden. O imagínate que no es un niño chiquitito que pide un chocolate, pero es la niña adolescente que quiere salir vestida como ella quiere. Y entonces ahí está el conflicto.
con la mamá, con el papá, pero mi hija, ¿cómo vas a salir así? Los muchachos te van a quedar viendo, los hombres te van a quedar viendo. Mamá, es que tú ya no sabes, mamá, nosotros somos diferentes, una época diferente, ya no es lo mismo. Mamá, tú quieres que yo me vista con vestidos hasta los tobillos. Y ustedes saben ese conflicto que se puede generar, ¿no es cierto? Yo les quiero contar una cosa. Cuando yo, en la fiesta de graduación de la prepa, desde preescolar hasta la prepa, fuimos los mismos compañeros y entonces estábamos esos últimos momentos de la preparatoria juntos, hicimos una fiesta, íbamos vestidos de gala, cada quien con su chambelán, con su dama, y ustedes saben toda esa cosa, y los bailes y toda la cosa, y yo no conocía de Dios todavía en ese momento, y voy a decir que algunos de mis compañeros ya eran bastante, pues, experimentados en cuestiones del alcohol, y aunque se había dicho que no iba a haber alcohol en la fiesta, mi mamá logró detectar, yo no sé cómo le hacen las mamás, que andaban botellas circulando debajo de las mesas, ¿verdad? Y entonces se estaba dando esa situación. Y entonces termina todo eso, los papás estaban ahí, ustedes saben, algo bonito para celebrar, y entonces se nos ocurre a todos los compañeros, vamos a ir a ver el amanecer juntos. Y entonces, nada más que eso entró en un conflicto con mi mamá, porque pues ella había visto ciertas cosas y además habían venido mis tíos, mis familiares para este tiempo juntos. Entonces, pero hijo, ¿cómo te vas a ir? Y aquí está tu familia, aquí están tus tíos. No, yo me quiero ir, mamá, yo me quiero ir. Y entonces, ustedes saben, esta mentalidad de el chavo que no lo dejan hacer nada, que qué barbaridad, que yo ya soy grande, yo soy un adulto, yo ya puedo tomar mis decisiones, etcétera, etcétera. Y terminó en un conflicto en que no me dejó ir, me regresé a mi casa, molesto, murmurando todo el camino. ¿Y sabes qué? No obtuve lo que quería. Pero más allá hoy en día de pensar, sí, qué barbaridad, esto me causó un trauma, esto fue algo doloroso para mí porque no obtuve lo que yo quise, ¿sabes qué me hace pensar? Me hace pensar que actué como ese niño en el supermercado, haciendo mi berrinche, haciendo mis cosas, y entonces cuando te decimos que aquí tienes una herramienta para poder enfrentar los conflictos con otras personas, y cuando esa confesión tiene que ver con no estoy obteniendo lo que quiero, no se trata de una justificación para hacer lo que tú quieras hacer siempre. Más bien es una invitación para alejarte de conductas infantiles que muchas veces son penosas. Tiempo después u ojos después, afuera. ¿No es cierto? Nosotros que estamos ahí tenemos nuestra justificante, tenemos nuestro razonamiento, tenemos nuestra manera de pensar, pero cualquier persona alrededor ve, yo no sé qué habrán pensado mis tíos, este chamaco mocoso, malcriado, lo que necesita es un buen par de, y ustedes saben, ¿verdad? De chancletazos al menos. Entonces, ahí está, esto es una invitación para que nosotros pensemos en esto. Puede ser la esposa de nuevo que no está recibiendo el cariño, el esposo que no está recibiendo el respeto que necesita, los hijos que se sienten atrapados y que no tienen la libertad que quieren, o los papás que sienten que no se les obedece ni se les respeta, o el jefe que piensa y cree que lo que necesita es más compromiso y más entrega de las demás personas. Entonces, quiero que pienses en esto. Muchos conflictos no empiezan por grandes diferencias, sino por pequeños egoísmos. Y te voy a dar algunos indicadores de cómo nosotros podemos llegar a ser bastante egoístas. Voy a empezar con los más comunes y más prácticos. El aire acondicionado al dormir en el cuarto. Yo lo necesito a 18 grados, que esté tirando escarcha, ¿verdad? Y que me caiga la nievecita. Ella está con hipotermia, ¿verdad? Con calcetas de estas gruesesotas y está muriéndose toda mormada. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, verdad?
Yo sé que ahora en los autos nuevos y modernos tú tienes una temperatura para el lado del piloto, tienes otra temperatura para el lado del copiloto, y si lo quieres apagar, y si lo quieres hacer, o sea, está fantástico esto. El otro día estaba viendo un comercial de unos colchones que se conectan y entonces te dan una cierta temperatura para el lado del hombre y otra cierta temperatura para el lado de la mujer. Yo digo, wow, eso está increíble, wow, qué tecnología. Pero te quiero decir una cosa, verdaderamente será la solución comprarte uno de estos colchones de 60,000 pesos que te despiertan renovado con energías nuevas y todo esto, o será aprender a ser menos egoístas, o será aprender a reconocer que no estamos obteniendo lo que queremos. ¿Cuál será? O cuando se da ese momento incómodo en que alguien pregunta, a ver, ¿quién fue el que no cambió el rollo de papel higiénico? Y ahí estás, haciendo lo que tienes que hacer sin el rollo de papel higiénico. Y dices, ay, ¿quién no lo puso en su lugar? ¿Quién no lo trajo? O estamos todos en la mesa en el desayuno, a ver, ¿quién fue el que se comió el último waffle? Y entonces nos genera conflicto, ¿verdad? Debió haber sido Santiago, debió haber sido Jesús, porque él siempre se adelanta y siempre está pensando en sí mismo. Así pensamos. Entonces, estas pequeñas incomodidades revelan grandes actitudes del corazón. Parecieran cosas pequeñas, pero ahí tenemos una oportunidad para probar algo importante para nosotros. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto? Yo quiero invitarte a que puedas, como lo hemos dicho, seguir el ejemplo de Jesús. Él fue ciertamente no un Dios déspota que esperaba sacrificios de cada uno de nosotros, más bien fue un Dios amoroso quien se sacrificó por nosotros. Fíjate la diferencia. Las religiones de los griegos y de todas estas culturas ancestrales pintaban a los dioses como dioses enojados, listos para castigar a la humanidad, que exigían sacrificios para poder estar bien con sus súbditos. ¿Qué diferencia más grande? La de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien se sacrificó para poder tener una relación contigo y conmigo. En la cruz, cuando murió en esa cruz, perdonó cada uno de nuestros pecados, canceló nuestra deuda y nos dio la oportunidad entonces de poder tener una relación eterna con Él. Así que si queremos aprender cómo llevarnos mejor con los demás, aprendamos del ejemplo de Jesús. Y en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo, conociendo el ejemplo de Jesús, no lo pudo poner mejor. Escucha bien lo que dice, mira qué práctico esto. Dice, no hagan nada, díganlo conmigo, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, díganlo conmigo, con humildad, consideren a los demás como ¿qué? Superiores a ustedes mismos. Dice más adelante, quiere ser más práctico en esto, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. A nadie tenemos que convencer de actuar de acuerdo a sus propios intereses, ¿no es cierto? Eso lo traemos de chiquitos, de fábrica, pero sí tenemos que aprender a poner los intereses de los demás por encima de nosotros. Y aquí viene la clave. Aquí viene la clave porque esto tiene que ver con tu manera de pensar. Si tú quieres cambiar tu comportamiento, tienes que cambiar primero tu manera de pensar. Y la manera de pensar que tú y yo debemos aprender a desarrollar en nuestras relaciones con los demás es la del versículo 5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Escucha bien esto. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Eso es poderoso. ¿Por qué Jesús era tan atractivo? Porque Él no hacía valer su condición de Dios, de la persona a quien todos debemos el respeto máximo, la reverencia más profunda. En pocas palabras, Jesús nunca sacó de la manga el as de soy Dios. ¿Te das cuenta de eso? Cuando quería algo de sus discípulos, cuando quería pedirle algo a alguien, nunca utilizó la carta de soy Dios. Hice esto por ti. Lo pudo haber hecho. Tendríamos razón de seguirlo y de obedecerlo y de hacer lo que Él nos dijera. Por supuesto que sí, pero nunca lo hizo valer. Y si Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, actuó de esa manera, a veces llegamos nosotros y dice, bueno, aquí viene el profesor, aquí viene la estrella del equipo, aquí viene el de más antigüedad en el trabajo, aquí viene fulanito de quién, y aquí y acá, y entonces nos volvemos diferentes a Jesús, ¿no es cierto? Nuestra actitud es diferente muchas veces. Versículo 3 dice, no actuemos por egoísmo, no actuemos solamente buscando lo que nosotros queremos. Versículo 3 dice, actuar con humildad, poniendo a los demás como superiores. Le quiero contar algo. El día de ayer estuve Sergio les contó que estuve en un torneo de tenis y gané el primer lugar. Y entonces el día de ayer tuvimos la ceremonia de premiación. Y entonces estaba yo en la mesa, previo a la comida y a la entrega de los premios y todo, y llegó una persona a sentarse. Yo no la conocía, me dijo, ¿me puedo sentar? Y dijo, sí, por favor, claro que sí, siéntate. Era una persona mayor que yo. Y entonces, ustedes saben, ahí es interesante porque hay diferentes categorías y entonces hay los que vienen empezando a jugar tenis, los que son intermedios, los que son avanzados. Y digamos que para mi edad no es una categoría principiante, ¿no? Es una buena categoría con un relativamente buen nivel. Pero es curioso porque siempre como que la pregunta que uno tiene es, a ver, ¿y tú de cuál categoría eres, verdad? Y más o menos así para invitar a jugar o lo que quieras. Entonces llegó esta persona, muy amable, muy simpático, empezamos a conversar y algo que me llamó la atención, después de un tiempo me dijo su nombre, me dijo que uno de sus familiares había ganado una beca en Estados Unidos por el deporte, por el tenis precisamente, y entonces empezamos a platicar, a conocernos un poco más. En un momento en que salió por ahí, me dio su nombre y lo empiezo a googlear y dije, ¡hala! Y era una persona no mexicano, extranjero, pero que en su país había sido parte del representativo de la Copa Davis, que es como el mundial del tenis para su país. Yo dije, a la torre, ¿con quién estoy sentado? O sea, es alguien mejor que yo. Y te quiero decir una cosa, a partir de ese momento, no que yo tuviera una mala actitud obviamente previamente, pero mi actitud cambió. Y entonces le empecé a preguntar más y me empecé a interesar más, y cuando ya nos despedimos me paré, quería intercambiar los teléfonos y toda la cosa. ¿Sabes por qué? Porque simplemente reconocí que era alguien superior a mí en alguna capacidad, en alguna dimensión, en alguna cuestión. Entonces, creo que no es difícil para cada uno de nosotros reconocer y tratar bien a las personas que consideramos superiores a nosotros, ¿no es cierto? Quizás tus profesores, quizás una persona a la que admiras mucho, una persona a la que respetas mucho, que ha hecho mucho por ti, la consideras superior de alguna forma. Si estás en un campo disciplinario como la medicina o el deporte o la arquitectura o lo que sea que tú hagas, tú dices, wow, yo tengo mis referentes. Entonces, ¿cómo te sentirías si estuvieras en un café, en una comida con esas personas? Los que están en la música. Wow, si yo me sentara con Bob Dylan, ¿verdad? O si yo me sentara con tal y tal baterista o lo que sea. Tu actitud hacia esa persona sería diferente. ¿Sabes qué es lo que Dios nos invita a nosotros? Trata a tu hermano
al chanclas o al como le digas, y trátalo como Bob Dylan, trátalo como a Cristiano Ronaldo, trátalo como a Steve Jobs, trátalo como a quien tú quieras que respetes, pero no, Isaac, ¿cómo me pides eso? O sea, por favor, hay niveles, hay cosas, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a tratar a aquellos que consideramos iguales o que nos irritan a veces o que nos molestan o que no siempre están ahí como nosotros quisiéramos. Tenemos que aprender a verlos a ellos como superiores a nosotros mismos. No se trata de que seas menos que ellos, se trata de una actitud en tu corazón y en tu mente. Así que aquí hay unos pasos de acción para que nos llevemos esta semana y los apliquemos a nuestra vida. Quiero en primer lugar invitarte a que salgas de este auditorio y recuerdes cuál fue el último conflicto que tuviste. No importa con quién, no importa si fue con alguien en tu trabajo, si fue con alguien en la calle, si fue con alguien de tu familia, con tu hermano, no importa con quién. Pero lo que quiero que hagas es lo siguiente, quiero que le hagas una autopsia a ese conflicto. Ustedes han visto como estas series de true crime y de misterios de que, a ver, vamos a descubrir si en realidad fue un suicidio o fue un asesinato. Entonces hacen la autopsia y encuentran que hubo un pelo de gato que indica que él no se tiró del edificio. No sé cómo funciona eso, a mi esposa le encantan esas series y esas cosas, a mí para nada. Pero necesitamos aprender a hacerle una autopsia a los conflictos que tenemos. A ver, ¿dónde estuvo mi orgullo? ¿Dónde estuvo mi pensamiento de no estoy obteniendo lo que quiero? ¿Habrá algún momento en el que me comporté como ese niño berrinchudo del supermercado? ¿Habré pensado nada más en mis propios intereses? Y te quiero decir, eso es meditar en la palabra, eso es dejar que la palabra te trabaje dentro de ti, haga su trabajo, haga su labor. Entonces, haz ese primer paso de acción. Y un segundo paso de acción que te invito a adoptar de este punto en adelante es el siguiente. La próxima vez que estés en un conflicto, la próxima vez que sientas tenso el ambiente, que sientas que la cosa no está fluyendo como debería, detente en tu mente, haz una oración y pregúntate a ti mismo, ¿será que no estoy recibiendo lo que quiero? ¿Será que estoy siendo egoísta? ¿Será que estoy portándome orgulloso? ¿Será que estoy actuando y pensando solamente en mis propios intereses? Te quiero decir, desde el momento en que empecé a preparar esto y que me topé con esto, he aplicado unas 3 o 4 veces ya esta pregunta. Y te digo cuál es el efecto, me ha ayudado a bajarle a las revoluciones de las expectativas que tengo de los demás. Así que quiero invitarte el día de hoy a que puedas pensar en esto. ¿Quieres sazonar tus relaciones? Aleja el egoísmo, aleja el orgullo, empieza a implementar y a sazonarlo con la humildad, con el pensar primero en los demás, con considerar a los demás más importantes que a ti. Y quiero invitarte a que puedas imaginar cómo sería de este punto en adelante tus relaciones si todos aplicáramos y viviéramos esto. ¿Sabes cómo sería? Sería una competencia por quién cede primero. Sería una competencia por quién se va al final de la fila primero. Y eso es revolucionario y va a cambiar tu vida, tus relaciones y le va a traer el sabor que todos necesitamos en ellas. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie y podamos cerrar este tiempo juntos dejándole esta área de nuestras vidas a Dios. Y ahí, en la quietud de tu mente y de tu corazón, quiero invitarte a que puedas orar en este momento y puedas platicar con Dios
y podamos decirle todos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu ejemplo tan grande y tan maravilloso. Señor, tú tenías todo el derecho de exigir cualquier cosa de nosotros. Y sin embargo, nunca hiciste valer ese derecho para obtener algo para ti. Señor, aquí estamos el día de hoy, sea que nuestro trasfondo religioso, sea que hayamos crecido en una iglesia o que estas sean de las primeras exposiciones que tengamos a la iglesia, no importa dónde estemos en ese espectro espiritual, pero Señor, todos, absolutamente todos, necesitamos aprender a sazonar nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, en nuestro trabajo, en la escuela, en casa, en esas cosas que parecen insignificantes y pequeñas, en aquellas que se han convertido en conflictos más grandes, en guerras, en situaciones incómodas, en distanciamiento y en enfriamiento de las relaciones. Señor, yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a aplicar lo que hoy hemos aprendido. Danos la sabiduría, la fuerza para poder poner a los demás como más importantes que nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.